Damos inicio a la quinta y última cápsula del curso no presencial Proceso General de Administración de Riesgos. 5. Priorización de los riesgos. Una vez identificados y valorados los riesgos, se deben priorizar en términos de mayor a menor nivel de impacto y probabilidad de ocurrencia, con la finalidad de identificar los procesos y áreas responsables de atender los riesgos más significativos. Tras ser priorizados, es importante considerar los niveles de tolerancia al riesgo y el apetito de riesgo previamente establecidos por la Administración. El apetito es el riesgo que la institución está dispuesta a aceptar en la búsqueda del logro de sus objetivos, y la tolerancia es el nivel aceptable de diferencia entre el logro de los objetivos real y el esperado. Zona de riesgo tolerable. Después del análisis de riesgo, se debe determinar si los riesgos ubicados en esta zona se aceptan, previenen o mitigan. Riesgo bajo 1 a 24. Zona de riesgo moderado. Después del análisis de riesgo, se debe determinar si las medidas de prevención y vigilancia para los riesgos ubicados en esta zona. Asimismo, se debe determinar si estos riesgos se comparten o transfieren para mitigarlos de manera adecuada. Riesgo moderado 2.5 a 4.9. Zona de riesgo alto. Después del análisis de riesgo, se debe determinar si las medidas para mitigar los riesgos ubicadas en esta zona, determinando si estos riesgos se comparten o transfieren para gestionarlos de manera adecuada. Riesgo alto de 5 a 7.5. Zona de riesgo significativo. Después del análisis de riesgo, se deben tomar las medidas necesarias para mitigar los riesgos que se encuentran en esta zona, mediante la mitigación y prevención. Es recomendable establecer un plan para tales fines. Riesgo grave 7.6 a 10. Al final de esta etapa, la Administración está en posibilidades de formular un mapa de riesgos, el cual funciona como una herramienta para la representación gráfica de la prioridad con que deben atenderse estos posibles eventos. 6. Evaluación de controles. Una vez que se han identificado, evaluado y priorizado los riesgos, es necesario revisar las actividades de control que existen para mitigarlos. Asimismo, es importante evaluar qué tan efectivos son los controles que se encuentran establecidos tanto en su operatividad como en su diseño. Esta actividad es clave, ya que la existencia de controles inadecuados o inefectivos manifiestan una vulnerabilidad, así como una gestión de riesgos deficiente. A este respecto, los resultados de la evaluación de los controles y su contraste con los riesgos asociados a la misión y visión institucional definen el riesgo residual. 7. Respuesta a los riesgos. Para dar respuesta a los riesgos evaluados, la Administración y los titulares de las unidades administrativas responsables de gestionar estos posibles eventos analizan y determinan las acciones que deben desarrollarse, con el fin de alinear los riesgos evaluados con el apetito de riesgo, estrategia y objetivos. Estas acciones se basan principalmente en 1. Aceptar, se decide retenerlo y no ejecutar acción alguna. 2. Evitar, eliminar el factor o los factores que están provocando el riesgo. 3. Mitigar, establecer controles. 4. Compartir, distribuir. Es de vital importancia realizar un análisis del beneficio ante el costo en la respuesta a los riesgos. 8. Informar al titular. Posterior a la identificación, evaluación, análisis y priorización de los riesgos, se procederá a informar al titular de la institución los resultados más relevantes considerando lo siguiente. 1. Presentar la matriz de riesgos con el objetivo de determinar las acciones correspondientes para la administración de riesgos. 2. Los resultados deberán informarse también al comité de riesgos o su equivalente. Las etapas antes descritas pueden desarrollarse de forma práctica en el Sistema Automatizado para la Administración de Riesgos SAR, el cual fue elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con la finalidad de brindar una herramienta tecnológica que facilite el proceso general de administración de riesgos en cualquier institución, sin importar el orden de gobierno al que pertenezca y poder de la Unión en el que se encuadre, incluyendo órganos constitucionales autónomos. El SAR fue concebido bajo tres objetivos fundamentales: ahorrar recursos a toda institución que decida utilizarlo, operar de manera sencilla y tener un impacto positivo en la administración de riesgos institucionales. Con esto concluimos las videocápsulas de introducción a la evaluación de riesgos,
correspondiente al segundo componente del sistema de control interno institucional. Es importante mencionar que estas cápsulas son de apoyo al material de estudio y a los ejercicios que están realizando en el curso en línea.